Siempre pensé que los secretos en un matrimonio eran como pequeñas grietas en un espejo, insignificantes al principio, pero que, con el tiempo, podían extenderse hasta romperlo por completo. Pero nunca imaginé que el mío se haría pedazos de la manera en que lo hizo, y mucho menos por algo tan absurdo como una cena entre amigos. Era sábado por la noche, y Marta y yo habíamos sido invitados a casa de nuestro amigo Raúl, un tipo simpático y extrovertido que siempre organizaba las mejores reuniones. La velada transcurría entre risas y copas de vino, hasta que Raúl, en su típico estilo de bromista, anunció que había preparado un juego, que también conoces a tu pareja. Todos aplaudieron la idea. Yo también lo hice, aunque nunca me habían gustado esos juegos que convertían las relaciones en espectáculos públicos. Marta, en cambio, parecía encantada. Su risa resonaba más fuerte que de costumbre, como si estuviera intentando demostrar algo. Venga, Javier, no seas aguafiestas, me dijo mientras me daba una palmadita en la pierna. El juego era simple. Cada pareja escribía respuestas a una serie de preguntas personales, y luego las comparaban para ver que también se conocían. Comenzaron con cosas inofensivas: ¿cuál es su color favorito? ¿Qué comida no soporta? Marta y yo acertamos casi todas. Nos mirábamos y reíamos, como si hubiéramos pasado con matrícula de honor un examen inútil. Pero entonces llegó la última pregunta: si tu pareja pudiera revivir un día de su vida, ¿cuál elegiría? Rodeados por el bullicio de las demás parejas, Marta y yo escribimos nuestras respuestas. La mía era obvia: el día en que nació Lucas, nuestro primer hijo. Pero cuando Raúl leyó las respuestas en voz alta, la suya me dejó helado. Marta había escrito: la cena en Barcelona con los colegas. La habitación estalló en risas. Vaya, Javier, parece que te has quedado corto con tu elección, bromeó uno de los presentes. Pero yo no podía reír. ¿Cena en Barcelona? No recordaba ninguna cena así en la que ella estuviera con colegas. Y definitivamente no era algo que hubiéramos vivido juntos. Intenté mantener una sonrisa, pero mi mente ya estaba conectando puntos. ¿Cuándo había estado Marta en Barcelona sin mí? ¿Y por qué esa cena era más importante para ella que el nacimiento de nuestros hijos? Marta me miró y sonrió nerviosa. No es lo que piensas, susurró antes de que pudiera decir algo. Pero yo no estaba pensando en nada, aún. Esa noche, al volver a casa, algo dentro de mí cambió. No sabía lo que iba a encontrar, pero estaba decidido a descubrirlo. Y aunque todavía no lo sabía, esa pequeña grieta en nuestro espejo estaba a punto de romperse por completo. El domingo empezó como cualquier otro. Marta se levantó temprano y, como siempre, fue directa al salón a preparar su yoga mat. Mientras tanto, yo permanecí en la cama, observándola desde la puerta entreabierta. Se movía con esa precisión estudiada que tanto la caracterizaba, como si el mundo exterior no existiera. Pero esta vez no podía quedarme allí, fingiendo que todo estaba bien. La respuesta que había dado en la cena seguía atormentándome. Por costumbre, los domingos eran días familiares, pero aquel no sería igual. Marta se excusó diciendo que tenía que salir a reunirse con una clienta para ultimar detalles de un proyecto. Me sorprendió. ¿Un domingo? La mujer con la que compartí los últimos 15 años nunca había trabajado los domingos, a menos que algo fuera extremadamente urgente. Pero fingí no darle importancia. No te preocupes, yo me encargo de los niños, respondí, esforzándome por sonar relajado. Marta salió de casa cerca de las 10, vestida con un conjunto casual que no parecía especialmente llamativo. Sin embargo, algo en su actitud me resultó inusual. Esa misma sonrisa nerviosa que mostró en la cena reapareció en el momento en que cerró la puerta. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir ignorando lo que sentía. Algo estaba mal, y no iba a quedarme de brazos cruzados. Una hora después, llamé a mi amigo Dani,
alguien que siempre había tenido un sexto sentido para notar cuando algo andaba mal. Danny no era de esos que hacían preguntas de más, pero su tono serio al contestar me dejó claro que sabía que mi llamada no era casual. Necesito un favor, Danny. Algo, delicado, dije, tratando de sonar casual. Danny no necesitó muchos detalles. Después de unos segundos de silencio, respondió. Dime qué necesitas. Le expliqué la situación, intentando no sonar paranoico. Le pedí que usara sus contactos para averiguar más sobre el cliente que Marta supuestamente estaba visitando. Danny trabajaba en seguridad informática y tenía acceso a más recursos de los que yo podría imaginar. A pesar de mi nerviosismo, colgué el teléfono con un plan en marcha. Sabía que, en cuestión de horas, tendría alguna respuesta. Mientras esperaba, intenté distraerme con los niños. Lucas y Sofía estaban en el salón jugando a un videojuego, y sus risas llenaban la casa. Era un contraste cruel con la tormenta que se desataba dentro de mí. Hice un esfuerzo por mantenerme presente, pero mi mente seguía dando vueltas. ¿Qué tan lejos podría haber llegado Marta para mentir sobre algo tan simple como una reunión de trabajo? El mensaje de Danny llegó poco después del almuerzo. Llama en cuanto puedas, decía. Dejé a los niños con la excusa de que tenía que hacer una llamada de trabajo y salí al balcón. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, supe que no iba a gustarme lo que tenía que decir. La clienta no existe, dijo Danny sin rodeos. No hay nadie con ese nombre registrado en los últimos 6 meses en la firma donde trabaja Marta. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La información era concreta y no dejaba espacio para interpretaciones. Marta había mentido. Intenté mantener la calma mientras le pedía a Danny que siguiera investigando. ¿Quieres que averigüe dónde está ahora?, preguntó Danny. Nunca había considerado esa posibilidad. ¿Realmente quería saber? La respuesta llegó antes de que pudiera procesarla. Sí, hazlo, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Danny me explicó que necesitaría un par de horas, así que regresé al salón con los niños. Esta vez, mi mente no podía alejarse del hecho de que mi esposa, la mujer que conocía mejor que a nadie, había estado mintiéndome. Traté de no sacar conclusiones precipitadas, pero cada minuto que pasaba hacía más evidente que algo grande estaba sucediendo. Finalmente, el teléfono vibró. Era Danny. Contesté de inmediato, alejándome lo suficiente para que los niños no pudieran escuchar. Está en un restaurante en La Latina, dijo Danny, mencionando un lugar conocido por sus terrazas y ambiente animado. Está acompañada, pero no por una clienta. El tipo parece ser alguien con quien está bastante cómoda. Mi corazón latía con fuerza. Pedí más detalles, y Danny me envió una ubicación precisa junto con una fotografía que había conseguido a través de cámaras de seguridad cercanas. Allí estaba Marta, sentada en una mesa al aire libre, sonriendo de manera que no recordaba haber visto en años. Frente a ella, un hombre de cabello oscuro y aspecto elegante le sostenía la mano. Tomé una decisión en ese momento. No iba a confrontarla inmediatamente, pero tampoco iba a dejarlo pasar. Le agradecí a Danny y colgué, mi mente trabajando a toda velocidad. Si Marta estaba dispuesta a arriesgar todo para verse con ese hombre, quería entender hasta qué punto llegaba su traición. Regresé al salón y les propuse a los niños ir al parque. Mientras ellos corrían hacia la puerta, tomé mis llaves y mi chaqueta. El parque quedaba a unas pocas calles del restaurante y tenía la intención de pasar casualmente por allí. La idea de verla en persona, de confirmar lo que ya sabía, era algo que no podía evitar. Cuando llegamos al parque, dejé que los niños jugaran mientras me acercaba al restaurante. A lo lejos, vi la mesa donde Marta y el hombre seguían conversando. Había algo íntimo en su lenguaje corporal, una cercanía que no podía ser malinterpretada.
No me atreví a acercarme más, pero tomé varias fotografías con mi móvil, asegurándome de capturar cada detalle. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Marta llegó horas después, actuando como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía pruebas, tenía preguntas, y sobre todo, tenía una sensación de que nuestro matrimonio estaba a punto de enfrentarse a su momento más oscuro. Esa noche, después de que Marta regresó, no dije nada de inmediato. Me limité a observar. Ella actuaba con la naturalidad de siempre, preguntándome cómo había pasado el día con los niños y comentando que la reunión con su clienta había sido productiva. Cada palabra que salía de su boca era como una aguja clavándose en mi paciencia. Pero no era el momento de explotar. Aún no. La cena fue un espectáculo doloroso. Los niños reían, ajenos a la tensión que se acumulaba en la habitación. Marta, al parecer, no notó mi silencio, o quizá eligió ignorarlo. Cuando terminamos, ella recogió los platos mientras yo me excusaba diciendo que tenía trabajo pendiente en el despacho. No era cierto. Necesitaba espacio para pensar. Encerrado en la pequeña oficina de casa, revisé las fotos que había tomado en el restaurante. Marta lucía tan relajada, tan cómoda. La imagen del hombre que estaba con ella seguía grabada en mi mente, cabello oscuro, barba bien cuidada, traje perfectamente ajustado. No podía evitar preguntarme quién era y qué papel jugaba en la vida de mi esposa. ¿Era algo reciente o llevaban tiempo viéndose? Esas preguntas me mantenían en un estado de rabia contenida. Sabía que no podía dejarlo pasar más. A la mañana siguiente, los niños tenían colegio y Marta trabajaba desde casa. Era mi oportunidad. Decidí no ir a la oficina y enfrentarla directamente. No iba a seguir alimentando la incertidumbre. Cuando me desperté, Marta ya estaba en la cocina preparando café. Le di los buenos días, intentando parecer relajado. Ella me sonrió, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. ¿No vas a la oficina hoy?, preguntó, con ese tono de curiosidad inocente que me irritaba. No. Decidí trabajar desde casa. Hay cosas de las que tenemos que hablar, respondí, mirándola fijamente. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero rápidamente intentó recuperarla. Claro, ¿algo importante? Bastante. Pero primero, deja que los niños se vayan al colegio. No quiero que escuchen esto. Marta me observó por un momento, buscando señales en mi expresión. No encontró nada, porque me aseguré de mantenerme imperturbable. No respondió y siguió sirviendo su café, pero noté la rigidez en sus movimientos. Cuando los niños salieron de casa, me senté en el sofá del salón y esperé a que Marta volviera de despedirlos. Caminó hacia mí, intentando parecer tranquila, pero había algo en sus ojos que traicionaba su incomodidad. ¿Qué pasa, Javier? Me estás poniendo nerviosa, dijo mientras se sentaba frente a mí. Quiero que me hables de tu reunión de ayer, respondí sin rodeos. Su expresión cambió de inmediato. Intentó mantener la compostura, pero sus manos la delataron, empezó a juguetear con la manga de su sudadera, algo que hacía cuando estaba ansiosa. ¿Mi reunión? ¿Por qué?, preguntó, esforzándose por sonar casual. Saqué mi móvil y busqué una de las fotos que había tomado en el restaurante. Sin decir nada, la giré y la dejé sobre la mesa, justo frente a ella. Marta se quedó paralizada al verla. Sus ojos se movieron rápidamente entre la foto y mi rostro, buscando algún indicio de cómo debía reaccionar. ¿Quién es él?, pregunté con voz firme. No. No es lo que parece, Javier, respondió finalmente, con un tono que intentaba ser tranquilizador. ¿Entonces qué es, Marta? ¿Me lo explicas? Porque lo que parece es que me has estado mintiendo.
Dijiste que tenías una reunión con una clienta y en lugar de eso estabas en un restaurante con este tipo. Así que, ¿quién es él? Marta apartó la mirada y suspiró profundamente. Pude ver cómo luchaba por encontrar las palabras correctas. Es un amigo. Es solo un amigo, Javier. No quise decirte nada porque sabía que te pondrías así, dijo, con un tono que mezclaba arrepentimiento y defensa. ¿Un amigo? Repetí, incapaz de contener una risa sarcástica. ¿Es eso lo que los amigos hacen? ¿Se toman de la mano en restaurantes? ¿Se ven a escondidas? Marta, no soy idiota. Quiero la verdad. Ahora. Ella apretó los labios y desvió la mirada. Pasaron varios segundos antes de que hablara. Se llama Alejandro, comenzó, su voz temblorosa. Lo conocí hace unos meses en el trabajo. Es cliente de la firma. Al principio solo hablábamos de proyectos, pero las cosas se volvieron más personales. Sentí como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Quería gritarle, exigirle respuestas, pero me forcé a mantenerme calmado. ¿Qué tan personales, Marta? Pregunté, mi voz baja pero llena de tensión. Ella dudó antes de responder, y en esos segundos de silencio, supe lo que iba a decir. Hemos salido algunas veces, para hablar. Solo eso. Nada más. Te lo juro. ¿Nada más? ¿Eso esperas que crea? Mi voz subió un poco, pero me contuve antes de gritar. ¿Me ves la cara de idiota, Marta? No te estoy mintiendo. Exclamó, levantándose del sofá. No ha pasado nada, Javier. Solo hemos hablado. Necesitaba a alguien con quien desahogarme. Tú no escuchas. Siempre estás ocupado, distante. No uses eso como excusa. Le interrumpí, poniéndome de pie también. Si sentías que había algo mal, deberías haber hablado conmigo, no con él. ¿Qué te hacía falta, Marta? ¿Qué no te daba yo que tenías que buscarlo en otro? Ella no respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no había arrepentimiento en su rostro. Solo miedo y, quizás, rabia. Javier, no es tan sencillo, dijo finalmente, pero no dejó de mirarme a los ojos. No. Sí lo es. Tú elegiste mentirme. Elegiste a él en lugar de a nosotros. Di un paso hacia ella, apuntando con el dedo hacia la foto. Esto no es algo que pueda arreglarse con disculpas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos nos mirábamos, sabiendo que lo que acababa de pasar era un punto de no retorno. Marta abrió la boca para decir algo más, pero yo levanté la mano, deteniéndola. No quiero escuchar más excusas. Necesito tiempo para pensar, Marta. Y tú también deberías empezar a pensar en lo que realmente quieres, porque esto, dije, señalando entre nosotros, no puede seguir así. Sin esperar una respuesta, me giré y salí del salón. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio tras de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el suelo bajo mis pies había desaparecido. Después de la confrontación, el aire en casa se volvió insoportable. Marta y yo evitábamos cruzarnos más de lo necesario. Los niños notaron que algo andaba mal, pero aún eran demasiado pequeños para comprender el alcance de la tensión. Sofía me preguntó por qué mamá estaba tan callada, y Lucas, siempre perceptivo, se limitó a mirarme con curiosidad. Les respondí con la misma frase que había ensayado en mi cabeza durante días: papá y mamá tienen mucho trabajo, pero todo estará bien. Una mentira piadosa para protegerlos, aunque dentro de mí hervía un mar de emociones que ni siquiera sabía cómo procesar. Durante esos días, mientras Marta intentaba salvar las apariencias y fingir que aún éramos una familia funcional, yo trabajaba en silencio. No en salvar el matrimonio,
sino en algo mucho más importante para mí en ese momento, dejar claro que sus acciones tendrían consecuencias. No era solo el dolor de la traición lo que me impulsaba, sino la necesidad de recuperar el control sobre una situación que sentía me había arrebatado. Lo primero que hice fue buscar a Danny. Mi amigo, que ya me había ayudado a descubrir la relación, estaba dispuesto a continuar su labor. Le pedí que investigara a fondo a Alejandro Ferrer, ese hombre que había entrado en mi vida sin invitación. Quería saberlo todo, su trabajo, su situación personal, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. Danny aceptó sin dudar, aunque noté una ligera preocupación en su mirada. Javier, ¿seguro que quieres ir por este camino? Preguntó después de un largo silencio. Sí, Danny. No voy a quedarme sentado viendo cómo Marta intenta salir impune de esto. Necesito respuestas. Necesito control. Esa misma noche, mientras Marta dormía en la habitación de invitados que había adoptado como su refugio, Danny me envió los primeros resultados. Alejandro Ferrer era un empresario conocido en ciertos círculos, pero su reputación estaba lejos de ser intachable. Según los datos que Danny había recopilado, Ferrer tenía un historial de relaciones con mujeres casadas, casi siempre de su ámbito profesional. Era un patrón bien establecido, y aunque no era ilegal, sí era una evidencia del tipo de persona que era. Más interesante aún fue descubrir que, según rumores, Ferrer había perdido un contrato importante meses atrás debido a una denuncia por conducta inapropiada en un evento de negocios. Con esa información en mis manos, decidí que mi primer paso sería confrontar indirectamente a Alejandro. No buscaba un enfrentamiento físico ni una escena dramática, sino algo mucho más efectivo, exponerlo. Envié un correo anónimo a su empresa, adjuntando la foto de él con Marta en el restaurante. El mensaje era simple: ¿este es el tipo de profesionalismo que representa su compañía? Era un movimiento calculado para sembrar dudas en su entorno laboral. Sabía que, incluso si no tomaban medidas inmediatas, el daño a su reputación estaba hecho. Pero no me detuve ahí. Al día siguiente, revisé todos los documentos legales de nuestra casa y cuentas bancarias. Quería asegurarme de que, si esto terminaba en divorcio, yo tendría ventaja. Para mi sorpresa, descubrí que Marta había hecho transferencias recientes a una cuenta que no reconocía. No eran grandes cantidades, pero suficientes como para levantar sospechas. Guardé las pruebas en un archivo y contacté a un abogado especializado en casos de infidelidad. Él me aseguró que, con lo que tenía, podía proteger mis intereses económicos y asegurar la custodia compartida de los niños. Esa tarde, mientras Marta regresaba de su trabajo, decidí actuar de forma directa. Estaba cansado de las mentiras y del ambiente tóxico que se había apoderado de nuestro hogar. Cuando ella entró por la puerta, la llamé al salón. Marta, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la calma. Ella me miró con desconfianza, pero accedió. Nos sentamos frente a frente, y antes de que pudiera decir algo, puse los documentos de las transferencias sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando las hojas. Marta miró los papeles y palideció. Su reacción me dio la confirmación que necesitaba. Javier, puedo explicarlo, comenzó, pero la interrumpí. No quiero explicaciones. Quiero la verdad. ¿Estás desviando dinero para él? ¿Es eso? No. Exclamó, su voz cargada de desesperación. No es para él. Es, para mí. Necesitaba sentir que tenía algo mío, algo separado de todo esto. Su confesión me dejó sin palabras por un momento. Había llegado a un punto en el que ni siquiera confiaba en que nuestro matrimonio le proporcionara estabilidad financiera. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y cómo pensabas que terminaría todo esto, Marta?, pregunté finalmente. ¿Qué esperabas? Que yo siguiera aquí,
fingiendo que todo estaba bien mientras tú construías una salida? Marta no respondió. Su silencio lo decía todo. He contactado a un abogado, dije, rompiendo el silencio. Quiero que sepas que estoy listo para proceder con el divorcio. Pero antes de eso, voy a asegurarme de que los niños no sufran las consecuencias de tus decisiones. Por primera vez, Marta rompió en llanto. No eran lágrimas silenciosas de arrepentimiento, sino un llanto desgarrador que me hizo cuestionar, aunque solo por un momento, si estaba haciendo lo correcto. Pero sabía que no podía dejarme llevar por la emoción. No después de todo lo que había descubierto. Esa noche, mientras Marta permanecía encerrada en la habitación de invitados, comencé a empaquetar mis cosas. No tenía intención de dejar la casa permanentemente, pero quería que supiera que estaba dispuesto a alejarme si era necesario. Era una declaración de intenciones, un recordatorio de que no iba a tolerar más mentiras. La venganza no se trataba solo de hacerle pagar por su traición. Se trataba de recuperar mi dignidad, de demostrar que no iba a ser una víctima pasiva. Y aunque el camino era difícil, estaba decidido a seguir adelante. Después de días cargados de tensión y estrategias frías, llegó un momento en el que no podía posponerlo más. Marta y yo necesitábamos tener una conversación definitiva, esa que cerraría el capítulo de nuestras vidas juntos, al menos tal como lo habíamos conocido. Me preparé mentalmente, repasando lo que iba a decir. No habría gritos, no habría rabia. Solo verdades. Crudas, necesarias y, para ambos, probablemente dolorosas. Era un viernes por la noche. Los niños estaban en casa de mis padres, disfrutando de una tarde despreocupada de películas y palomitas. Marta estaba en la cocina, mirando su teléfono mientras fingía leer un artículo que claramente no le interesaba. Entré, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra el marco. Mi corazón latía con fuerza, pero mi expresión era tranquila. Tenemos que hablar, le dije, con un tono tan neutro como pude. Ella levantó la vista, sorprendida, pero rápidamente dejó el teléfono y se enderezó. Sabía que el momento había llegado. Está bien, respondió, dejando escapar un suspiro pesado. Parecía preparada para lo peor. Nos sentamos a la mesa del comedor, frente a frente. Por un instante, el silencio llenó el espacio, un silencio tan cargado que casi podía tocarse. Fue ella quien rompió la quietud. Sé que esto no puede continuar así, dijo, evitando mi mirada. Pero, Javier, quiero que sepas que... Por favor, ahórrate las explicaciones de siempre, la interrumpí, con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Esto no es sobre tus justificaciones. Esto es sobre lo que queda, si es que queda algo, y sobre lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ella asintió lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, y por primera vez en semanas, parecía vulnerable. No frágil, sino consciente de las consecuencias de sus actos. Marta, quiero entender algo. ¿En qué momento nuestra vida dejó de ser suficiente para ti? Pregunté, directo, sin rodeos. Ella exhaló profundamente, como si esa fuera la pregunta que más había temido. Tardó unos segundos en responder. No es que dejara de ser suficiente, Javier. No lo sé, me sentía atrapada, desconectada de mí misma. Todo giraba en torno a los niños, a la casa, a tu trabajo. Y yo me perdí en el proceso. La escuché sin interrumpirla, procesando cada palabra. Aunque su explicación no justificaba lo que había hecho, empezaba a ver el panorama más claro. Y pensaste que la solución era buscar a alguien más, respondí, mi voz más firme ahora. En lugar de hablar conmigo, en lugar de intentar arreglarlo, preferiste buscar fuera lo que creías que te faltaba aquí. Ella bajó la mirada. No había excusas esta vez, ni intentos de culparme. Solo asintió lentamente.
No sé en qué estaba pensando. Supongo que no lo estaba. Me equivoqué, gravemente. Hubo un momento de silencio tras esa confesión. Por primera vez, sentí que estaba siendo honesta. Pero la honestidad tardía no reparaba el daño hecho. Marta, no sé si alguna vez podré perdonarte del todo, dije finalmente, con una franqueza que me sorprendió. Pero eso no es lo que importa ahora. Lo que importa son los niños, lo que sigue para ellos y para nosotros como padres. Ella asintió, mordiéndose el labio. La mención de los niños pareció tocar un punto sensible en ella. Tienes razón. No quiero que ellos sufran más de lo que ya podrían estar haciéndolo. Quiero que esto sea lo menos traumático posible para ellos. Bien. Porque tengo un par de propuestas, continué, sacando una carpeta con documentos que había preparado previamente. Aquí está todo lo que he discutido con el abogado. No quiero arrebatarte nada, pero quiero asegurarme de que ambos estemos protegidos, y que los niños tengan la estabilidad que necesitan. Marta tomó la carpeta, hojeándola en silencio. Su expresión era una mezcla de alivio y resignación. Sabía que estaba viendo los términos de una separación que ya era inevitable. Quiero que mantengamos la custodia compartida, dije, aclarando mis puntos principales. Los niños se quedarán en esta casa, porque es su hogar. Yo buscaré un apartamento cercano, para que no tengan que adaptarse a demasiados cambios al mismo tiempo. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó finalmente, levantando la vista. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero no dejé que se reflejara en mi rostro. Era una pregunta complicada, con una respuesta que llevaba días formándose en mi mente. Nosotros, Marta, ya no existimos como antes, respondí, con más suavidad de la que esperaba. Lo que construimos se rompió, y aunque podríamos intentar arreglarlo, nunca volverá a ser lo mismo. Pero eso no significa que no podamos trabajar juntos como padres. Eso es lo único que importa ahora. Ella sintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas que no se molestó en limpiar. Por primera vez, vi en ella un verdadero arrepentimiento. No el tipo de arrepentimiento que busca redención, sino el que acepta las consecuencias de sus actos. ¿Entonces esto es todo?, preguntó, su voz apenas un susurro. No. Esto no es todo. Esto es solo el final de una parte de nuestras vidas. Y el comienzo de otra. No sé qué pasará en el futuro, pero sé que no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Marta asintió, y por un momento, pareció aliviada. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque finalmente teníamos claridad, un plan. Algo concreto en medio del caos. Esa noche, dormí en el sofá, mientras ella volvía a la habitación de invitados. No hubo más palabras, pero tampoco eran necesarias. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un punto de no retorno, y aunque el camino que nos esperaba sería difícil, al menos habíamos dado el primer paso hacia adelante. Los días que siguieron a nuestra última conversación fueron un torbellino de papeles, abogados y ajustes emocionales. Marta y yo operábamos como dos engranajes de una máquina bien aceitada, pero sin alma. Nuestra única prioridad era minimizar el impacto en los niños, manteniendo nuestras interacciones tan prácticas y mecánicas como fuera posible. Aunque el divorcio era inminente, había una especie de tregua no verbal entre nosotros, no añadir más drama a lo que ya era un proceso doloroso. El primer gran cambio fue el anuncio a Lucas y Sofía. Nos sentamos con ellos en la sala una tarde de domingo, después de preparar cuidadosamente lo que íbamos a decir. Marta había insistido en presentarlo como una decisión mutua, y aunque esa no era la verdad completa, accedí. Lo último que quería era sembrar resentimientos innecesarios en sus corazones. Papá y mamá van a vivir en casas separadas, comencé, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Esto no tiene nada que ver con ustedes.
Ambos los amamos muchísimo, y eso nunca va a cambiar. Marta tomó la palabra, con la voz quebrada pero firme. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor para todos. Pero seguiremos siendo una familia, y seguiremos estando ahí para ustedes. Lucas, mi hijo mayor, asintió lentamente. Siempre había sido maduro para su edad, y aunque se notaba que estaba afectado, trataba de ser fuerte. Sofía, en cambio, rompió en llanto. Me acerqué a ella y la abracé con fuerza, mientras intentaba explicarle una vez más que no era su culpa y que todo estaría bien. Esa noche, después de acostar a los niños, regresé al despacho para revisar los últimos documentos de la separación. Marta estaba en la cocina, en silencio, escribiendo algo en su cuaderno. No le pregunté qué era, porque ya no era mi lugar hacerlo. Unos días después, llegó el momento de mudarme. Había encontrado un apartamento a pocos kilómetros de la casa. Era pequeño pero acogedor, con 2 habitaciones para cuando los niños vinieran a quedarse conmigo. Tom y Danny, mis amigos de siempre, me ayudaron con la mudanza. Fue rápido y eficiente, habíamos empacado todo en cajas durante la semana, etiquetando cuidadosamente cada una. Cuando cargamos la última caja en la furgoneta, volví a entrar a la casa para echar un último vistazo. Marta estaba de pie en el umbral del salón, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Había algo de tristeza, algo de arrepentimiento, pero también una aceptación resignada. Gracias por no complicar esto más de lo necesario, dije, intentando mantener el tono neutral. Ella asintió. Y gracias a ti por pensar primero en los niños. No hubo abrazos ni despedidas emocionales. Solo un último intercambio de miradas antes de que cruzara la puerta y comenzara un nuevo capítulo de mi vida. El apartamento se convirtió rápidamente en mi refugio. Era extraño estar solo después de tantos años compartiendo un hogar con Marta y los niños, pero al mismo tiempo, sentía una especie de alivio. Había recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido, mi espacio, mi tiempo para pensar, mi autonomía. Dediqué los primeros fines de semana a adaptarme, organizando el lugar, decorando las habitaciones de Lucas y Sofía para que se sintieran bienvenidos cuando vinieran. Pinté las paredes con colores que ellos eligieron y compré juguetes y libros que sabía que les gustaban. Quería que entendieran que, aunque las cosas habían cambiado, mi amor por ellos seguía intacto. Con el tiempo, las visitas de los niños se convirtieron en la parte más valiosa de mi semana. Organizábamos noches de cine, hacíamos pizzas caseras y jugábamos juntos. Era una rutina diferente, pero igual de significativa. Marta y yo establecimos una dinámica cordial. Los intercambios de los niños eran breves y funcionales, siempre en un punto neutral, como el colegio o el parque. A veces, mientras esperábamos, compartíamos algunas palabras, pero evitábamos profundizar en temas personales. Era lo mejor para ambos. Sin embargo, hubo un día en particular que me sorprendió. Era una tarde lluviosa, y Marta llegó temprano al punto de encuentro. Mientras los niños jugaban cerca, ella se acercó a mí, sosteniendo una carpeta en la mano. Javier, hay algo que quiero decirte, comenzó, su tono más vulnerable de lo que recordaba. Dime, respondí, curioso pero cauteloso. Quiero pedirte perdón. No por lo que ya sabes, sino por todo. Por no hablarte cuando debía hacerlo, por no enfrentar mis propios problemas y cargar la relación con ellos. Sé que nada de esto justifica lo que hice, pero quería que supieras que lo siento de verdad. La miré fijamente, buscando algún rastro de manipulación en sus palabras, pero no encontré nada. Parecía sincera. Aprecio que lo digas, Marta. Pero el perdón no es algo que pueda darte ahora. Estoy trabajando en eso, pero tomará tiempo. Ella asintió, como si lo esperara. Después de un momento incómodo, volvió con los niños, dejándome solo con mis pensamientos. Con el tiempo,
comencé a notar cambios en mí mismo. La rabia inicial se desvaneció gradualmente, dando paso a una calma inesperada. Había comenzado a disfrutar de la soledad, de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, leer un libro en silencio, preparar una cena solo para mí, salir a correr sin tener que consultar horarios. También me di cuenta de que no estaba solo. Amigos como Danny y Tom se aseguraron de incluirme en sus planes, y mis padres fueron un apoyo constante. Incluso comencé a retomar viejos pasatiempos, como la fotografía, que había abandonado hace años. El divorcio se finalizó 6 meses después de nuestra última conversación en la cocina. Fue un trámite rápido, sin grandes disputas ni drama innecesario. Ambos acordamos compartir la custodia de los niños y dividir los bienes de manera equitativa. Aunque no era la vida que había imaginado cuando me casé con Marta, era una vida con la que podía estar en paz. El día que recibí los documentos finales, me senté en el balcón de mi apartamento con una copa de vino. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente, sin el peso de la incertidumbre o la traición. La experiencia me dejó marcado, pero también me enseñó lecciones que nunca olvidaré. Aprendí a valorar mi propia dignidad, a establecer límites y a priorizar mi bienestar. Pero, sobre todo, aprendí que incluso en medio del dolor, hay espacio para reconstruirse y encontrar una nueva versión de la felicidad. Y ese era mi plan. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en meses, estaba dispuesto a descubrirlo.